Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Luis Gerardo Cruz, Luigi, de Inteligencia de Talentos, ahorita Consultores. Y es día 16 de abril del 2020. Son las 9:19 de la noche. No pudimos empezar antes este video porque estábamos realizando 5 cotizaciones diferentes. Y la verdad estamos muy contentos de poder realizar el día de hoy 5 ventas. Entonces, el día de hoy vamos a platicar acerca de algo muy interesante. Hace aproximadamente 5 años me certifiqué como PMO y vimos temas obviamente de gestión y administración internacional de proyectos, pero aparte la base fundamental de todo este proceso o una de sus ramificaciones en su relación con el tema de desarrollo humano y recursos humanos es la administración y gestión del cambio o change management. Entonces, el día de hoy vamos a revisar la administración y gestión del cambio. Vamos a iniciar con dicho tema. ¿Cuáles son los impactos y los alcances de esta metodología, de esta herramienta? Minimizar riesgos, disminución de la resistencia al cambio y buscamos, con base a lo que tú realices en tu negocio, equilibrarlo. Generar resultados en menos tiempo posible. Implementar un proyecto de manera integral y sistémica, es decir, holístico. Medir, evaluar y monitorear el cambio. Es sumamente importante. ¿Cuáles son las características que tú debes de tener si te interesa, en este caso, ser consultor del cambio? Primero que nada, escucha en las necesidades activas del cliente. Obviamente basarnos en los resultados esperados del cliente, sus objetivos. Generar cambios a través de las personas, por ejemplo. Investigar y documentar todos los contextos de acción y de alcance y de estrategia para que esto se pueda implementar de una nueva forma efectiva o de una forma efectiva para lograr el cambio. Respeta, también este consultor del cambio respeta las estructuras funcionales de la organización, es decir, su contrato, y lo comunica oportunamente. Ahorita vamos a ver más adelante quiénes son los sponsors o los responsables de este proceso. Su contrato y comunicación oportunamente. Asimismo, el consultor del cambio se reúne con el cliente de manera oportuna y organizada, presentando la metodología, la forma en que presentará los entregables, los roles y reglas del juego. Esto está basado en el modelo de PMO, en una herramienta que se llama PROSI y AFCAR, realmente bastante interesante. ¿Cuál es el lenguaje que debemos de utilizar para este proceso de cambio? Siempre preguntar por qué o el qué, para qué, cuándo, cómo y dónde. Entonces, hay ciertos roles que se desempeñan en esta gestión y administración del cambio. En el modelo de presentación o en el modo de presentación de esta herramienta existen los siguientes roles: patrocinadores o sponsors, equipo de implementación o de gestión del cambio. Es sumamente importante. Ya después, en otra conferencia, en otro podcast grabado, platicaremos acerca de los modelos de implementación, de change management, como comentábamos hace un momento, y platicaremos acerca de la propuesta de un registro de proyecto o de una oficina de proyecto, más bien, de PMO, que es una cuestión mucho más elaborada. Y en este caso, los voluntarios o los agentes de cambio. El patrocinador, como comentaba yo hace un momento, o el sponsor, es aquel que aporta el poder, los recursos, es el responsable del área o los líderes funcionales. Entonces pregúntense en su empresa hoy en día quiénes son los sponsors, los responsables de este proceso de autorización lineal o vertical, que van a poder facilitar todo este proceso de cambio. Existe un proceso que se llama evaluación de riesgos. Entonces tenemos que visualizar e involucrar las variables ajenas y extrañas al contexto que no se pueden controlar. En psicología conductual se llaman variables extrañas. Aquí son variables ajenas al proceso de acción. ¿Cuáles son?
desde el cambio de administración. ¿Se acuerdan del modelo del FODA? Las áreas de oportunidad externas y en las amenazas hay una combinación de ambas donde también se puede involucrar este proceso. De hecho, pueden trabajar en este proceso el FODA y la evaluación de variables ajenas. ¿Cuáles son esa evaluación de riesgos? El cambio de administración, el control de las personas, que a veces no se puede tener. Por ejemplo, en esta situación de home office, de supervisión a distancia o de proceso de supervisión del personal de ventas, a lo mejor va a ser una variable extraña que no puedas controlar horarios, dinámica, obviamente ritmo de trabajo y disciplina, por ponerte un ejemplo. Los cierres fiscales, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos en cierre fiscal, o gestión de impuestos, la corrupción, que es un tema recurrente obviamente en nuestro país, la calidad y profesionalismo del recurso humano, en este caso, quién se va a hacer responsable de tal actividad, quién va a supervisarlo, quién lo va a ejecutar, quién va a comercializar, quién va a evaluar y quién va a darle seguimiento. Capacidades y habilidades del personal, obviamente hablando del talento, de sus habilidades. Líderes de opinión o informales, en este caso pueden ser líderes o responsables de área que asuman su rol de liderazgo, o no necesariamente, también puede ser un colaborador al interior de tu empresa que tenga esa presencia, esa fortaleza y ese poder para influenciar positivamente a las personas. Es básicamente lo que estamos buscando. Los sindicatos también, si tú eres una industria que se dedica al tema de la producción o manufactura, obviamente el tema de los sindicatos va a influir significativamente en la implementación de un proceso. O en un giro comercial, en un parque de diversiones, si hay un sindicato, esto puede ayudar muchísimo a facilitar el proceso de, por ejemplo, a mí me tocó el proceso de implementación de servicio al cliente, tuve que hacer un proyecto en donde involucrar al área de mantenimiento, al área de operaciones, al área de alimentos y bebidas, al área comercial, al área de marketing y a la junta de consejo. Obviamente el tiempo va a ser fundamental y puede ser una variable que afecte significativamente al cumplimiento de resultados. Hoy por hoy, muchas empresas, muy probablemente en el cumplimiento de objetivos que tenían planteado para este primer semestre o para este primer cuatrimestre, se han visto afectados. Muchísimos de nosotros en este proceso hemos tenido que cambiar la línea tanto de productos y servicios, como de tiempos, como de costos, como de precios, para eficientar en este caso la venta en el proceso de otras áreas de oportunidad de otras empresas para poder colocar productos nuevos, por ejemplo. Y la sobrecarga de trabajo, ¿no? Son las variables ajenas al proceso o evaluación de riesgos en tu plan de implementación como agente de cambio en la administración y gestión del cambio. Ahora bien, hay costos internos y ocultos dentro de lo que es tu organización. ¿Cuáles son los factores que intervienen en este proceso? Pues, intervienen el tipo de organización, si es una organización nueva, reciente, o que ya tiene un proceso de maduración, o es una empresa que lleva apenas 3 o 4 años y está aprendiendo todavía en ese proceso de maduración. Los alcances y objetivos organizacionales, también la visión y visión organizacional van a ser fundamentales para encontrar en este caso el proceso de el resultado. Los grupos o áreas atendidas y los proveedores externos y las compañías involucradas. Si tú eres un holding o eres un grupo de empresas, un corporativo que gestiona varios negocios, ahí tienes también que evaluar que efectivamente todos los involucrados, porque hay empresas multitask que se involucran y tienen multinegocios, hablando por ejemplo del giro automotriz, pudiera tener una constructora, ¿no? Por ejemplo, pudiera tener un centro de diseño, pudiera tener un centro funerario. Entonces, todo ese tipo de variables que afectan al negocio, tienes que involucrarlos. Aquí puse yo una nota cuando hice mi primer implementación de gestión y administración del cambio. El consultor del cambio debe conocer las bases del concurso o contrato, ser muy resolutivo y trabajar sobre una línea metodológica. Es decir, tienes que ir paso a paso cumpliendo con objetivos e involucrar, crear una oficina, un proyecto, específicamente un equipo de trabajo para poderlos involucrar a todos. Verificar los recursos con los que contarás es sumamente importante.
presupuesto, costo, personal, áreas de trabajo, recursos materiales. Administrar los contenidos y vigilar los tiempos. Es muy importante la documentación de todo el proyecto. Es decir, tienes que levantar minutas o como se le llama en administración y gestión del tiempo, actas de reunión. Entonces, esos son básicamente los temas referentes al costo de la organización. Ahora bien, ¿cuáles son las etapas del cambio? Son aproximadamente son 3, hablando de la preparación, de la implementación del cambio del proyecto. Ahorita vamos a hablar acerca de ello. El manejo del cambio, y esto lo puedes hacer a través de la metodología AFCAR, como comentaba. Y por último, el monitoreo y el control. Entonces, en la preparación del cambio vamos a estudiar, investigar la organización con base al proyecto que vas a implementar. Si es comercial, pues comercial. Si es operaciones, operaciones. Si es recursos humanos, recursos humanos. Si es financiero, pues al área financiera. Evaluación, propuesta, plan de patrocinio del ejecutivo, que el director general o el presidente de la compañía o el responsable de este proceso lo haya autorizado. Reglas del juego sumamente fundamentales: puntualidad, oficinas, personal, seguimiento en el caso de las actividades, reglas del juego. Entregables, proyectos, preparación del equipo de trabajo y generación de la estrategia. Esa es la preparación para el cambio. En el manejo del cambio, sensibilización, siempre que vayas a involucrar a gente nueva o áreas nuevas en este proceso de implementación en una empresa, tienes que hacer, por ejemplo, en el caso del clima organizacional, un proceso para poder sensibilizar a toda la organización y que sepan de qué se está hablando, el lenguaje, las herramientas, los instrumentos de evaluación, qué es lo que tienen que entregar. Ejemplo, comunicación, un aparato efectivo de comunicación interna o comunicación organizacional. Ahí te puedes apoyar con el área de comunicación interna de tu empresa. Y si no lo hay, con recursos humanos. Y si tampoco lo hubiere, bueno, tienes que implementar un proceso de comunicación formal a través de un seminario, a través de una conferencia, una plática inicial o a través de un kickoff para darlo a conocer a todos tus directivos, gerentes y personal administrativo de manera general involucrado en este proceso. Entrenamiento con agentes de cambio. En este caso, la gente que va a implementar este proceso. Puede ser un especialista de cambio, puede ser un consultor externo, puede ser un agente de cambio interno, puede ser un PMO, por ejemplo. Y por último, monitoreo y control. Auditoría, procesos administrativos, validación, diagnóstico de todo este proceso. ¿En qué consiste aquí un pequeño comercial? La filosofía o la metodología AFCAR. ¿Qué significa? La A significa conciencia y beneficios. La D significa deseo. Quiero ser parte de este proceso, de este proyecto, de esta actividad. La letra K significa conocimiento. Todo está en inglés y ahorita también se los voy a compartir. La letra A significa el tema de las habilidades. Y la letra R significa reforzamiento. Entonces, estos son preceptos fundamentales en donde si no quiere, pues no va a poder ejecutar esto. Si no puede, le puedes tú ofrecer un proceso de capacitación y enseñanza. Pero si no sabe, pues hay que habilitarlo en este proceso. Entonces, aquí se involucran, ya saben ustedes, estos 3 preceptos, ¿no? Importantes. Sin embargo, hay quien no puede o quien no sabe, pero quien no quiere, pues será importante evaluar si esta persona continúa en este proyecto. Entonces, en el caso de reforzamiento es reinforcement, en A es action, en K es knowledge, en D es desire y en el A es awareness. Entonces es básicamente la metodología AFCAR. Si lo pronuncié mal, discúlpenme, ahí ya me corregirá el tema de la pronunciation en English. Entonces, la parte de la organización, hay una triada donde involucramos directamente procesos, personas y tecnología. Y en esta pirámide, ya en el proceso de
relación cliente-proveedor o cliente-empresa, en el caso de que nos busques para implementar un proyecto con estas características, como consultor del cambio, agente de cambio, PMO. El consultor se involucra en todo este proceso, como los otros, de manera externa, para poder retroalimentar, generar líneas viables de proceso de comunicación, y obviamente nos sentamos con todos los que forman parte de esa organización, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, con el patrocinador ejecutivo, en este caso el sponsor, el equipo de gestión o de implementación del cambio, y en este caso los que van a implementar, o los responsables, en este caso, o jefes o gerentes de departamento, o simplemente alguien que tenga el poder de influenciar positivamente al área de trabajo, los agentes de cambio. En este caso, metodológicamente, en este concepto, no necesariamente se tiene que entender como un coach, pero se le llama coach en la implementación de este proceso. Y tenemos una línea de comportamiento. ¿Cómo se las explico? Bueno, hay dos líneas, ya saben, una vertical y una horizontal. En la vertical tenemos el tiempo y en la horizontal tenemos la productividad. Entonces, a medida que tú vas soportando el cambio, dándole seguimiento, coachando a todo el proceso de implementación en toda la estructura organizacional y en la parte de la retroalimentación y comunicación efectiva, la tendiente en la gráfica de distribución de campana va a ir aumentando en este caso el comportamiento es distinto porque vamos a ir evaluando el tiempo en función de la efectividad de la administración del mismo, es decir, a medida que lo ejecutamos en el menor tiempo posible, el tiempo, la variable del templo, no del templo, el templo es otro y el templo es tu empresa. En la administración del tiempo vamos eficientando la administración, y a medida que vamos avanzando va de un semáforo verde a un semáforo rojo. Entonces, al momento de eficientar el tiempo, mi curva de distribución va eficientando, en este caso, obviamente, la productividad, el cumplimiento de las actividades o de la respuesta del personal, y a medida que vamos retrasándonos en este proceso, puede mostrarse de manera natural en esta gráfica de distribución, en la parte media, una resistencia al cambio que va a ser normal, pero hay que buscar el tema de la moderación para que este proceso de implementación sea aceptable en la gente de manera general. Y esto tiene que ver, obviamente, con la implementación de la transformación cultural de tu empresa, y también en ese proceso nosotros trabajamos. Entonces tenemos que lograr que el personal altamente se adapte a este cambio, no se resista. Y los que no quieren cambiar, pues bueno, buscar alternativas para que se sumen a este proceso de cambio. Entonces, por último, este proceso de implementación de proyecto de cambio como agente de cambio en la organización, en la gestión del cambio, vamos a buscar alinear a toda la gente en este proceso de implementación del proyecto. ¿Cuáles son las etapas generales que yo les puedo compartir? Es planeación, organización, desarrollo, pruebas del sistema, los sistemas de implementación, y la puesta en marcha de tu proyecto, y al final tu proceso, obviamente, de evaluación. Entonces, en la planeación vas a determinar la estrategia hacia dónde quieres llegar. En el desarrollo vas a implementarlo, vas a comunicar, vas a sensibilizar. En las pruebas del sistema vas a capacitar a tu gente, la vas a entrenar. Vas a implementar algún sistema, algún software. En este caso estamos recomendando el PROCI o cualquier otro que a ti te sirva para la implementación del cambio. Y la puesta en marcha, en este caso, es ya efectivamente el momento de la ejecución de la operación. Entonces es tanto el soporte del consultor que comentábamos en la gráfica, como el salir en vivo, digámoslo así, en el proceso, e ir evaluando cada etapa para que una vez que concluyes cada una, evaluarlo y presentar resultados efectivos a la organización, y en este caso al sponsor. Entonces, de manera general, es como yo puedo sintetizar y resumir la administración y gestión del cambio en empresas inteligentes, en
empresas que están buscando transformarse, y si esta metodología hoy te sirve para poder medir el impacto de tu negocio, los resultados que estás cambiando, la transformación que estás ofreciendo para poder generar otra modalidad de productos y servicios en tu organización, creo que puede ser una excelente herramienta para que tú la puedas implementar. Y también no dudes obviamente en buscarnos. Nuestra página es www.inteligenciatalentos.com y el correo es info@inteligenciatalentos.com. El teléfono es 222-361-1727 y el 55 45 45 84 70. Estamos físicamente en Ciudad de México y en Ciudad de Puebla. Nos estamos moviendo. Ahorita estamos aquí en confinamiento en Puebla, pero una vez logrado esta liberación de procesos y de contacto ya en la parte social, ya podemos visitarte. Mientras podemos realizar una videoconferencia. Entonces, de mi parte, sería todo. Espero que esta herramienta y este tema te haya sido útil, interesante y práctico para que lo puedas poner en práctica en tu organización o empresa, y nos puedas buscar también para poder ser el consultor externo en la implementación de este proceso. Mi nombre es Luis Gerardo Cruz, Luigi, y estamos en contacto. Muchas gracias.